acompañan a través de la transmisión. Le damos gracias al soberano Dios y al omnipotente porque Él nos ha guardado y cada día son nuevas sus misericordias sobre nosotros. Sean bienvenidos, hermanos, que estamos aquí en la casa del Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios en el libro de Primera de Corintios. En el capítulo 9 vamos a estar leyendo el verso 26 y 27. Corintios capítulo 9, verso 26 y 27. Y el tema que quiero compartir contigo en esta tarde lo he titulado Perseverando hasta el final. Primera de Corintios capítulo 9, verso 26 y 27. Amén. ¿Lo tenemos, hermano? Amén. Y dice la palabra del Señor: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, Señor, por el enorme privilegio que nos das de adorar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor del cielo, porque sé que es un privilegio el acercarnos a ti, Señor, con adoración y alabanza, Señor, y gratitud en nuestros corazones. Ahora te pedimos, Señor del cielo, que tú nos des, Señor, humildad, Señor, y sencillez en nuestros corazones para recibir tu buena palabra, Señor. Y no que solamente se quede, Señor bendito, en nuestro intelecto, sino que baje a nuestro corazón, Señor, y haya la disponibilidad y disposición de ponerla por obra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse. Cuando yo leía esta porción de la Escritura, donde Pablo le habla a esta iglesia en Corinto, y en el verso 27 él dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Saben, en el caminar con el Señor, si bien es cierto que se pasan por muchas pruebas, se pasan por muchos obstáculos, se pasan por muchas dificultades, se pasan por muchos tiempos adversos y de dolor, pero nos es necesario que a pesar de todas esas circunstancias que vivimos en el caminar con el Señor, no perdamos el propósito y el enfoque con el cual nosotros comenzamos este camino, ya que la victoria está hasta el final. No importa que tantos años tú tengas en el evangelio, no importa si naciste en un hogar cristiano, fuiste crecido en escuelas cristianas, la victoria está hasta el final, hermano. Está hasta el final. Muchos decimos: bueno, ya tengo tantos años, ya tengo tanto tiempo de conocer al Señor, ya tengo tanto tiempo de estar caminando en este peregrinaje en el evangelio, y a veces pareciera como que ya lo hemos alcanzado todo. Pero cuando yo leía estas palabras de Pablo, mire, y él mismo se pone como ejemplo y dice: yo mismo venga a ser eliminado. Me ponía yo a pensar, hermano, en la vida de este hombre, antes y después de haber tenido ese encuentro con el Señor. Pero necesitamos nosotros perseverar hasta el final. Es por tal que la palabra del Señor nos enseña que el que persevere hasta el fin, ese, dice, será salvo. Es una realidad muy común que se está dando en estos últimos tiempos, en estos días que estamos viviendo, dentro del pueblo cristiano, o dentro de aquellos que un día tomamos la decisión de seguir y servirle al Señor. Mire, es algo bastante común la decisión o lo que aquellas personas o hermanos están en razonamiento. Pensamos que ya hicimos mucho por la obra del Señor. ¿Cuántos decimos, hermano, yo pienso que ya serví mucho al Señor, yo pienso que ya tengo tantos años de estar involucrado, sea en cualquier servicio, en mi caso podría decir en el ministerio? Y a veces pensamos que ya fue demasiado tiempo, que ya fue tal vez mucho tiempo o años de servicio al Señor.
Y lamentablemente y tristemente comenzamos nosotros a justificarnos a nosotros mismos. Y decimos, bueno, he puesto tanto esfuerzo, he puesto tanto tiempo, he puesto tantos recursos. Y por último terminamos diciendo, ahora necesito un descanso. Mire cuántos cristianos en estos últimos días, la palabra más común que tienen en su boca es, me voy a tomar un descanso. Le voy a dar la oportunidad a otro, que otro, pueda desarrollarse, cuando sabemos que no es eso verdaderamente lo que lo está moviendo. He visto jóvenes crecer aquí en la iglesia que ahora ya son adolescentes y decidieron en algún tiempo tomarse un break, tomarse un descanso. ¿Saben dónde están esos jóvenes? Están hundidos en depresión, están hundidos en el alcoholismo, están hundidos en las drogas, están atados, hermano, a cosas inmorales por ese break, por ese descanso que se dieron, cuando sabían de que era eso la razón que los estaba moviendo. Por lo cual Pablo dice que él mismo golpeaba su cuerpo y lo pongo en servidumbre, dice. Él está hablando de una manera alegórica, no es que vas a empezar a darte azotes en el cuerpo, sino que él se está poniendo como ejemplo. Porque el único, hermano, que puede y tiene aquella libertad y aquel liderazgo de tomar decisiones que nadie más puede tomar por mí, soy yo mismo. Yo tengo la decisión de querer seguir en el evangelio o de que este domingo sea mi último domingo aquí en la iglesia. Esa decisión nadie la puede tomar por mí, yo la puedo tomar. Yo puedo tomar aquella decisión de decir, ya no más evangelio, ya no más cristianismo. Y puedo tal vez usar excusas, puedo usar razones tal vez, puedo decir las personas, el clima, el lugar, puedo usar tantas excusas. Pero como te he dicho siempre, a la larga van a ser solamente excusas delante del Señor. Cuando yo oí a Pablo el riesgo de que él mismo podía ser eliminado, mire, me puse a meditar lo peligroso que es confiar en nuestra propia justicia, el justificarnos a nosotros mismos. Y para que entendamos, vamos a ir al libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Libro de Ezequiel. Ezequiel capítulo 18. Te voy a leer lo que dice desde el verso 19. Y mira, este es el riesgo de confiar en nuestra propia justicia. Verso 19 del capítulo 18 dice: y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque él hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió. De cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Porque cada uno es responsable de sus propias decisiones, hermano. Mire, ya no es tiempo de seguir culpando a nuestras generaciones pasadas. Ya no es tiempo de seguir diciendo, oh, es que mi abuelo, es que mi bisabuelo. No, sabes, todo eso cuando llegamos a los pies de Cristo fueron cortadas, fueron rotas, toda cadena de maldición. Si bien pueden tener influencia, si bien pueden de alguna manera, porque imagínate a un niño que nace, hermano, en un hogar donde el padre es alcohólico y lo único que mira es aquel padre ebrio, aquel padre abusando o golpeando a su madre desde niño, y así crece. Obviamente la actitud del padre lo va a influenciar, pero no así el pecado que el padre ha cometido. ¿Por qué? Porque este niño va a llegar a una edad donde va a poder tomar su decisión por Cristo, donde va a poder entregarle su vida al Señor. Y por eso que
en el libro de Ezequiel, y esto era debido a un refrán que decía, si tú quieres puedes leer todo el capítulo 18, yo no quiero ir a la circunstancia y la situación en la que el pueblo se encontraba, porque no quiero hablar específicamente de eso. Pero en el verso 3 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor. O verso 2 dice, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera o la carie. Ese era un refrán que se usaba. Por eso es que cuando en cierta ocasión hablaba de aquel hombre que estaba ciego en el camino, y la pregunta que le hacen los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido así? Obviamente ellos lo atribuían a que tenía que haber algo por la razón de que la vida de aquella persona era así. Pero en lo que está hablando en el libro de Ezequiel, ¿sabe? La actitud del pueblo, había inmoralidad en medio del pueblo, había injusticia en medio del pueblo, había indiferencia en medio de ellos, había, hermano, preferencia y de alguna manera señorío entre uno y el otro. Y tú lo puedes leer eso, pero no quiero enfatizar en eso. Quiero hablar acerca de lo que Dios le envía a decir al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel. Porque cada uno es responsable de sus propias decisiones, hermano. Mire, ¿cuántos padres hay culpando a las iglesias, culpando a los pastores porque sus hijos se apartaron del camino del Señor? No, se apartaron porque quisieron apartarse. Se apartaron porque jamás conocieron a ese Dios verdadero, jamás tuvieron ese encuentro personal con el Señor. Y por eso se apartan. Si bien, como te repito, influencian ciertas cosas. Pero acuérdense, hablando de ese mismo ciego, yo te hablaba de las 3 etapas de su vida. Te hablaba de antes del encuentro del Señor, te hablaba cuando fue el encuentro del Señor, y te hablaba después del encuentro del Señor. Si hay alguien que jamás te va a dejar y te va a desamparar, ese es el Señor. Porque dice que cuando Jesús se dio cuenta que lo habían expulsado de la sinagoga, salió a su encuentro. No lo dejó solo. Así es de que ya no más seguir culpando, hermano, a nuestras descendencias antes que nosotros. Si bien te repito, puede haber cierta influencia, puede haber tal vez ciertos preceptos que puedan formar en la vida de aquel niño. Pero lo que está hablando aquí la palabra de Dios es del castigo de la desobediencia, del pecado. Cada uno es responsable de sus propias decisiones. ¿Por qué razón? Porque en Cristo Jesús todos tenemos la misma oportunidad, hermano. Todos tenemos la misma oportunidad, tanto el padre como el hijo, tanto la madre como la hija. Todos tenemos la misma oportunidad de venir a los pies del Señor y entregarle nuestra vida a Cristo Jesús, y que nuestros pecados sean perdonados. Pero si yo comienzo a hablar de mis antecesores, comienzo a hablar, o sea, de mis bisabuelos, de mis abuelos, en lo que ellos, hermano, las acciones o los vicios que ellos tenían, y me empiezo a justificar que por esa razón soy así, eso no va a ser válido delante de los ojos de Dios. Por eso es que dice, si el impío se apartare de toda su impiedad y hiciere conforme sus estatutos y guardare toda su ley o todos sus estatutos, dice, y hiciere según el derecho y la justicia. Verso 21 dice, de cierto vivirá, no morirá. Porque si hay alguien que es justo, ese es nuestro Dios, hermano. Nuestro Dios es justo. Y el día que tú y yo nos presentemos delante de Él, tú mismo te vas a sorprender de todas las excusas que ustedes y yo utilizamos, las cuales van a ser inválidas delante de los ojos del Señor. Pero sigue diciendo el verso 24 o 23, dice, ¿quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió
por ello morirá. Porque la paga del pecado es muerte. Pero mire, hay personas que dicen, no, yo ya serví tanto en el Señor, ya desarrollé, tanto servicio, estuve involucrado en la escuela dominical, estuve involucrado en la alabanza, estuve involucrado en plantar obras, he desarrollado líderes y comenzamos a justificarnos por lo que hemos hecho. Pero acuérdate que este camino es hasta el final. Es hasta el final, hermanos. Si yo le preguntara a un estudiante universitario que tiene que cursar una carrera o estudiar una carrera de 8 años y al séptimo año y medio se dio por vencido y no terminó, obviamente lo graduarán por eso. No, es hasta el final. Y mire, si la vida misma nos enseña eso, ¿cuánto más, hermano, el camino del Señor? Ahora entendemos por qué razón Pablo dice, no sea que yo mismo venga a quedar eliminado. Porque si el justo se apartare de su justicia y comenzara a vivir impíamente. Mire, es triste ver a hombres, mujeres que un día estuvieron alabando a Dios. A jóvenes que un día estuvieron quebrantados delante de la presencia del Señor. Ahora hundidos en esas inmoralidades, ahora hundidos, hermano, en el pecado que se ha enseñoreado de ellos. Si bien la palabra del Señor nos enseña que mientras hay vida hay esperanza. Hay esperanza de volvernos al Señor. Hay esperanza de volvernos al camino. Hay esperanza de arrepentirnos. Pero déjame decirte que no todos los años que tú estuviste involucrado en la obra de Dios, si te apartas del camino y comienzas a vivir impíamente, te van a justificar. No. Por eso es que dice, si el justo se apartare de toda su justicia y comenzare a vivir impíamente, vivirá por ello, dice, y hace una pregunta Jehová Dios a través de Ezequiel. No, dice, de cierto morirá, porque te repito, la paga del pecado es muerte. Mira, el justo juicio de Dios es recto y va a ser conforme nuestras obras, hermano. Va a ser conforme tus obras y conforme mis obras. No va a ser conforme lo que otros me hicieron o lo que otros hablaron de mí, no, va a ser conforme mis obras. Porque tus justicias y mis justicias te darán vida el día que te apartares de aquella impiedad. Por eso es que en el libro de Isaías también la palabra del Señor dice que aunque vuestros pecados, dice, fueran negros como la grana o fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser emblanquecidos. Y sabemos que pueden ser emblanquecidos solamente a través de la sangre preciosa de Cristo. No hay otro sacrificio, hermano. No hay absolutamente nada más que ustedes y yo podamos hacer, más que rendirnos a los pies de la cruz y recibir a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y si nos hemos apartado del camino, Dios te está dando una oportunidad. Aprovéchala. Dios nos está dando una oportunidad de volver nuevamente al redil, de volver nuevamente a aquella relación con Él. Entonces Ezequiel está hablando y está dando este mensaje a la nación de Israel. Y dice el verso 26 o 25: y si dijereis, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello, por la iniquidad que hizo morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma, porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Y si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor. Mira, déjame hacer un alto ahí. ¿Por qué razón Jehová Dios a través del profeta Ezequiel le está repitiendo esto al pueblo de Israel? Y le está diciendo, no es recto el camino del Señor. Porque cuando algo sucede, cuando algo acontece, ¿a quién es el primero que culpamos, hermano? ¿A quién culpamos primero? A Dios. A Dios. Mira,
hay situaciones que se levantan en la vida de la persona por apartarse de Dios. Porque el mismo Señor Jesús dijo claramente: está dando para volver a encontrar el camino, para volver a aquella comunión con Él, para volver a aquella relación con Él. A veces pensamos, hermanos, que nos va bien por nuestras propias habilidades o por nuestros propios medios o por nuestras propias capacidades. No, la palabra del Señor nos enseña que el que abre puertas es Dios y el que cierra puertas es Dios. No es, hermano, lo bueno o talentoso que ustedes y yo nos creamos, no, es la misericordia divina de nuestro Dios. Entonces le está hablando esto a la casa de Israel. Porque mire, ¿cuántos padres hay que sus hijos se han apartado y están viviendo, hermano, una vida totalmente difícil? Y están culpando todavía a Dios, están culpando todavía a la iglesia, a los líderes, a los pastores, cuando verdaderamente fue el corazón de aquel hombre o de aquella mujer que se apartó de su relación con el Señor. Y por eso le está hablando a la casa de Israel de esta manera, porque había impiedad en medio de ellos. Mira, si tú lees todo ese capítulo vas a ver lo que se daba entre medio de ellos. Mira, había quienes tenían posiciones en lugares tal vez, qué sé yo, de haciendas, ganados y cosas así, que se enseñoreaban de aquellos sobre los cuales tenían autoridad. Y dice que subyugaban el uno al otro. Y todo eso, o sea, el Señor lo está viendo. Porque si hay unos ojos que nunca se cierran, son los ojos de Dios, hermano. Él nos mira en todo lugar. En todo lugar. Así es de que no tiene que ser un arrepentimiento fingido, tiene que ser un arrepentimiento genuino. Eso es lo que quiere Dios, un arrepentimiento genuino. Porque lo que dice el verso 29 o 28, si se apartare el impío de su impiedad, el 27, perdón, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró, dice, y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Pero tampoco, déjame hacer un paréntesis, no abusemos de esa misericordia que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. ¿Sabe? Hay personas tan osadas que dicen: no, ya en los últimos días de mi vida me arrepiento y me vuelvo al Señor. Y yo le decía ayer a un grupo de hermanos: ¿quién sabe cómo va a ser tu último día de vida? ¿Quién sabe cómo va a ser tu último respirar sobre esta tierra? Nadie lo sabe, hermano. Nadie lo sabe. Porque nosotros mismos sabemos que hay personas que se van a dormir, se acuestan y ya no abren más sus ojos a esta vida. No sabemos. Por eso es que la oportunidad que el Señor te está dando a ti y me está dando a mí es hoy. Es hoy que el Señor está hablando a volvernos a sus caminos. Es hoy que Él nos está hablando a volvernos a esa relación con Él. Porque esto es hasta el final. Es un arrepentimiento genuino lo que Dios pide. Y mire lo que le dice verso 30, dice: por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Mire, hace esta pregunta. Y verso 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Mira, hay un gran riesgo, hermano. Si tú eres de esas personas que se justifican a ti mismas, si tú eres de esas personas que no, si yo no hice mal, no, si todo lo que yo hice, o sea, no, el que justifica es Dios. Es Dios. Porque a veces nosotros justificamos, pero hay un interés detrás de aquellas acciones o de aquellas decisiones que tomamos muchas veces. Y Dios lo sabe y el Señor lo conoce. Y por eso es que en el último verso, en el 32, dice: Él no quiere la muerte del que muere.
Porque Dios no quiere que ninguno perezca, no quiere que nadie se pierda, sino que todos, dice, procedamos al arrepentimiento y vivamos, tengamos vida en Cristo Jesús. Mire qué palabra, yo meditaba en esto, hermano. El riesgo que hay de apartarse del camino del Señor, el riesgo que hay de justificarse cada uno a sí mismo, el riesgo que hay, hermano. Mire, hay hermanos que les gusta que le digan, no, es que este hermano es bueno. No hay nadie bueno. Jesús mismo dijo, no hay nadie bueno. ¿Por qué el Señor no aceptó cuando le dijeron, maestro bueno? Inmediatamente Jesús le responde, ¿por qué me llamáis bueno? Bueno solamente uno, dijo, y ese es mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús. Porque Él estaba en un cuerpo humano, en un cuerpo semejante al nuestro. Mire, hay cuántas personas dicen, no, es que este es un buen hermano, una buena hermana. No hay nadie bueno. Bueno, solo Dios. Solamente Dios, hermano. Porque si hay alguien que conoce las intenciones del corazón, es Dios. Es Dios. Mire, cuando yo le hago bien a una persona y me gusta, hermano, o sea, que aquello se sepa y que aquello se conozca, entonces, ¿qué es lo que va a pesar Dios? La acción de ayudarle a aquella persona o la acción de que todos sepan que hice una buena obra. Tenemos que pensar en eso, tenemos que nosotros analizar o pensar qué es lo que Dios mira, qué es lo que Dios observa. Entonces, cuando yo leía esto, hermano, y quiero llevarte, o sea, a donde comenzamos. Cuando yo leía lo que el apóstol Pablo le escribe a esta iglesia en Corinto, mire, me hizo meditar, me hizo pensar que si este hombre del cual la escritura habla, no solamente de todos sus atributos y habilidades, de las cuales él podía sentirse orgulloso, porque ustedes saben que Pablo fue uno de los que dijo, y él escribe, o sea, de esta manera alegórica, y dice, déjenme hablar un poco de locura. Él dice exactamente así. Dice, si alguno tiene de qué van a gloriarse, yo mucho más, dice. Y él dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley intachable, preparado a los pies de Gamaliel, hermano, y él señala una serie de atributos. Atributos son aquellos que identifican a la persona, como lo hablaba Ste Werner el domingo. Conocer los atributos de Dios te hacen conocer al Dios que adoramos, que es santo, que es sublime, que es todopoderoso. Eso nos lleva a conocerle más, y obviamente eso va a guiar nuestra reverencia y nuestra adoración al Todopoderoso. Entonces Pablo tenía eso. Y él dice, si hay algo de lo que ustedes se sientan orgullosos, yo mucho más. Pero también él habla de su sufrimiento y de su esfuerzo en la obra del Señor. Pablo es alguien que dice, azotado, dice, varias veces, en naufragio muchas, en cárceles demasiadas. Pero menciona una de ellas, dice, entre falsos hermanos muchas veces. Hermano, Pablo era alguien que había padecido y había sufrido por la obra del Señor. Porque Pablo padeció por la obra del Señor, hermano. Él padeció en carne propia por la obra del Señor. Y mire, que él mismo venga a decir que puede quedar eliminado. Quiere que le diga verdaderamente cómo yo me sentí después de que leía yo lo que Pablo escribía. Hermano, porque ve, uno dice, ya tengo tantos años de estar pastoreando, ya tengo tantos años de que comenzamos esta obra. Y venía a ver eso, viene a ser nada delante de todo lo que el apóstol Pablo hizo para la obra del Señor. Yo decía, y si este hombre se presenta a sí mismo con aquel riesgo de ser eliminado, ¿cuánto más yo? Decía. Ahora bien, si tú, hermano, porque has servido en diferentes iglesias, o porque has sido parte de un ministerio de alabanza, o porque has sido parte de un ministerio de escuela dominical, o porque has trabajado con los jóvenes, o porque te has esforzado, hermano, y has invertido tiempo y recursos, como te decía, sientes que por eso tú ya tienes la entrada a puertas abiertas a las mansiones eternas, déjame decirte que no. Porque mientras todavía estemos en este mundo, tenemos y corremos ese riesgo de apartarnos del Señor, hermano. Corremos el riesgo de apartarnos del Señor. Mire, si alguno de ustedes viene y me dice, no, yo jamás me voy a apartar del Señor. ¿No fue eso lo que le dijo Pedro a Jesús? Aunque todos, dice, se escandalizaran y te dejaren, yo mi vida daré por ti. ¿Y qué le dice el Señor?
tu vida darás por mí. Y le dice, de cierto te digo, que no cantará el gallo estas veces antes que tú me niegues estas otras veces. Y le dice claramente, y sucedió eso. Porque si hay alguien que conoce lo interno de nuestro corazón, es Dios, es el Señor, hermano. Así que si tú te has apartado, ya te has cansado o te estás cansando de servirle al Señor, piensa esto, hermano. Es como aquellos estudiantes que se cansan y dicen, bueno, me voy a tomar un break, y de ese break ya no vuelven jamás a sus estudios. Ya no vuelven, hermano. Mire, yo a veces le digo, medita, piensa qué es lo que tú quieres estudiar y qué es lo que quieres desarrollar. Pero el hecho de decir, me voy a tomar un descanso, no, mejor enfrenta aquella realidad, lo que te está llevando, lo que te está motivando a querer tomar ese descanso en los estudios. Porque ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Dice que toda persona que es de doble ánimo es inconstante en todos, no solo en los estudios, no solo en el servicio a Dios, no solamente en su vida personal y familiar, en todos sus caminos. Es inconstante porque es una persona de doble ánimo. Una persona que cuando se va a comenzar algo, sí, dice, no, yo aquí estoy, cuente conmigo, involúcreme. Y cuando se necesita a alguien, no hay nadie ahí. No hay. Entonces digo yo, Pablo no era esa clase de hombre. Si nosotros leemos, hermano, todo lo que se escribió y todo lo que este hombre hizo en la obra del Señor, y cómo él viene a ponerse como ejemplo y riesgo de quedar eliminado. Yo escribía esto, ponía a leer lo que el apóstol Pablo escribe a esta iglesia en Corinto. Le hace meditar y pensar que si este hombre, del cual la Escritura habla, no solamente de todos sus atributos y habilidades, de los cuales él podía sentirse orgulloso, y lo ponía entre paréntesis, en cuanto a logros humanos, porque en cuanto a logros humanos él podía sentirse orgulloso, sino también habla de su sufrimiento y esfuerzo en la obra del Señor. Pero él se refiere al riesgo de quedar eliminado, al riesgo de quedar fuera de la carrera. ¿Cuánto más cada uno de nosotros, hermano? Yo puedo decir, ya tengo 30 años en el Evangelio, ya tengo 40 años en el Evangelio. Puedes haber nacido en un hogar cristiano, puedes haber nacido de padres pastores, pero si te apartas del camino al final de tus días, quedarás eliminado, quedarás fuera. Y eso es lo que el Señor está hablando. ¿Sabes? Los tiempos que se avecinan no son nada fáciles. Los tiempos que vienen, hermano, no van a ser absolutamente nada fáciles. Si te ha costado buscar al Señor en esta pandemia y en medio de esta circunstancia que el mundo está viviendo, espérate a que vengan los días en los que la iglesia va a ser perseguida. Espérate que vengan en los días en los cuales vamos a tener que reunirnos y congregarnos clandestinamente por temor o por tal vez cierta protección. Espérate que venga ese tiempo, porque ese tiempo va a venir. Porque es ahí donde la iglesia va a surgir, es ahí donde la iglesia va a brillar en medio de las tinieblas, en medio de las circunstancias adversas, hermano. Por eso es que si vamos al capítulo 9 de Primera de Corintios, te voy a leer desde el verso 24 y dice de esta manera: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Y todo aquel, dice, que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Porque dice que el Señor mismo pondrá esa corona sobre aquellos que lleguen hasta el final y entren a esas moradas eternas, hermano. Entonces, tenemos que esforzarnos. Esforcémonos por obtener el premio y el galardón, hermano. Mire, Pablo lo está poniendo simbólicamente y dice que el que corre en el estadio,
Obviamente yo no puedo hablarte de la preparación de un atleta o de alguien que corre, pero sí podría preguntarle a mi hermano Luis, ¿verdad? Todo el sacrificio, todo el esfuerzo, porque no es solamente de pensar hoy voy a correr mañana y ya mañana voy, no, requiere una preparación, requiere una capacitación, requiere desarrollar ciertas habilidades. Imagina, yo me registro en una carrera de 13 kilómetros, tal vez si llego a medio kilómetro va a ser demasiado. Pero yo no soy corredor. Pero Pablo lo está poniendo de esta manera. Y dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo, dice, se lleva el premio? Uno solo es el ganador. Corred de tal manera que lo obtengáis. O sea, él no está hablando de que te metas a las maratones, no está hablando de que te metas al atletismo, no. Está hablando de la carrera en el caminar del Señor, está hablando en la carrera del Evangelio, de tu peregrinaje en el Evangelio y de mi peregrinaje en el Evangelio. Que corramos de tal manera de anhelar, de desear, echar mano a ese premio. Porque queremos obtener el premio ese, ¿verdad, hermano? ¿Va que queremos obtener el premio que el Señor tiene para los vencedores? Dice el libro de Apocalipsis. Entonces esforcémonos para obtener ese premio. Pero luego dice todo aquel que lucha. Está hablando de los que luchan. De todos se abstienen, dice. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. No, nunca he sido yo pleitista ni me he metido al deporte de la lucha, pero puedo preguntarle a Carlos todas las cosas que él ha tenido que hacer y desarrollar para llegar, o sea, a donde él se encuentra hoy. Requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere limitarse de tantas cosas. Obviamente si va a tener un encuentro, o va a tener un evento, o va a tener una pelea, si el que es su entrenador le dice a las 6 de la tarde tiene que estar ya acostado, a esa hora tiene que estar acostado, ¿sí o no? Claro que sí. A esa hora tiene que estar acostado. Y si le dice a las 4 de la tarde tiene que ser tu último comida, a esa hora tiene que ser su última comida. Pero Pablo lo está poniendo de esta manera. Dice, si estos que son atletas, si estos que se preparan para deportes hacen todo este esfuerzo, ¿cuánto más ustedes y yo, hermanos, que tenemos una promesa eterna? ¿Cuánto más ustedes y yo, que tenemos no solamente la promesa de la vida eterna, sino entrar a las moradas que Él ha preparado y estar con Él por una eternidad? ¿Cuántos verdaderamente anhelamos estar con el Señor, hermano? ¿Cuántos anhelamos estar con el Señor? Porque sabes, de la manera que tú te prepares, eso es lo que va a evidenciar si tú quieres estar con el Señor o no quieres estar con el Señor. Esto ya no es cuestión, hermano, de que te estén motivando, de que te estén llamando, de que te estén diciendo, mire, ore, lea la Biblia, oiga mensajes, haga esto. No, si tú quieres estar con el Señor en ese día final, en el último día, y oír aquella voz del Señor que te diga, bien, mi buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Si esas son las palabras que ustedes y yo anhelamos oír, nos vamos a esforzar, hermano. Nos vamos a esforzar. Mire, tiene que quitarse todo aquello que contamina nuestra relación con el Señor. Tiene que quitarse todo aquello que contamina nuestra relación entre nosotros como hijos de Dios, como hermanos. Y eso es lo que el Señor va a comenzar a trabajar y a desarrollar en medio de su pueblo. Por eso es que el verso 26 dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. ¿Qué quiere decir a la aventura, hermano? Déjame hacer un alto ahí. ¿Qué quiere decir cuando Pablo dice no corro como a la aventura? Sin dirección, ¿verdad? Sin dirección. Perdóneme, hermano Luis, pero voy a usar este ejemplo. Si usted se pone en la línea de salir y en vez de salir para donde va todo, usted corre a este lado, va por eso, porque llegó antes, va a ser el ganador, de ninguna manera. Ahí queda eliminado, ¿verdad? Ahí queda eliminado. Mire, ¿cómo estamos corriendo en esta carrera del Señor? ¿Cómo estamos corriendo en este camino del Evangelio, hermano?
Pablo lo está poniendo de esa manera, porque saben, a nadie, absolutamente a nadie vas a poder culpar sino a ti mismo. Por eso es que Pablo se pone como ejemplo él mismo. Y él dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no para donde quiera. Porque, ¿por qué Pablo usa estos ejemplos? Y te lo voy a explicar por lo que el Señor me decía, lo que va a suceder muy pronto y qué es lo que necesitamos hacer. Pero él lo expone como un corredor, como alguien que se involucra en una maratón, que se involucra en las Olimpiadas, o pon tú el ejemplo que quieras poner. Y él no corre para cualquier lado. Entonces en el Evangelio podemos correr para cualquier lado, hermano. Podemos correr nosotros como queramos. Al cabo venimos a la iglesia, leemos la Biblia, oramos. ¿Podemos correr para cualquier lado? No. Acuérdense que hay reglas que tenemos que seguir. Acuérdense que hay una ley que Dios ha establecido, la cual va a guiarnos a través de este camino. Y esa es su palabra. Esa es su palabra, hermano. Por eso es que yo creo con todo mi corazón que aquella persona que verdaderamente sabe y está corriendo en esa dirección, no se le necesita motivar a leer la Biblia. Tenemos que leer la Biblia. Pero cuando le dije, mire, usted debe leerla, no, tienes que leer la Biblia, hermano. Y hermano que me está viendo a través de la cámara, si tú eres hijo de Dios y tú eres creyente, eres cristiano, tienes que leer la palabra del Señor. Ahí están las instrucciones para este camino mientras estemos sobre esta tierra. Entonces Pablo pone ese ejemplo y él dice, no corro como para cualquier lado. Déjenme traducírselos. Ya no voy a usar a la aventura, pero él está hablando, no corro como para cualquier lado. No corro como yo quiero, no vivo el evangelio como a mí me parece, no vivo yo el caminar del Señor como yo mejor lo analizo, no. Y dice, y de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Carlos, si yo lo viera golpeando el aire, ¿usted qué cree usted que yo pensaría de usted? ¿Ah? Que está loco, claro, usted lo dijo. Pero no, le ponen un oponente. Sabe que tiene a alguien ahí con el que va a de alguna manera competir. También nosotros, hermano, mire, nosotros también tenemos un enemigo, tenemos una pelea. No tiramos golpes al aire, hermano. Acuérdense que hay un enemigo que te asedia en todo momento. Pedro lo expone que anda como león rugiente, viendo a ver a quién asusta. No, a quien devora. ¿Vea que eso dice el apóstol Pedro? Viendo a ver a quien devora, no a quien asusta. Así que cuando ustedes y yo nos ponemos a orar, cuando ustedes y yo creemos en el sacrificio que el Señor hizo, cuando ustedes y yo creemos que toda autoridad le ha sido dada a Cristo Jesús en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, nosotros vamos a tomar esa autoridad en Cristo Jesús para orar en esa dirección. No es que simplemente vamos a pelear y vamos a tirar golpes al aire, no. Cuando un cristiano ora, no tira golpes al aire, hermano. Sabemos por qué estamos orando y sabemos en qué dirección estamos orando. Cuando ustedes y yo oramos, no oramos basados en nuestras obras de justicia, sino en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando ustedes oran por sanidad, cuando yo oro por sanidad por alguna persona, no oro porque a mí se me ocurrió orar por sanidad, no, sino porque la palabra del Señor dice que Él mismo tomó nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario, y que por sus llagas, por sus heridas hemos sido ya sanados. Eso dice la palabra de Dios. Entonces no son golpes al aire, hermano. Y eso es lo que Pablo está queriendo explicar. Si ustedes ven, hermano, a un luchador y le dicen, tienes una pelea fuerte, y lo suben a un ring, pero no mira absolutamente oponente, y le dice el entrenador, tú comienzas a tirar golpes ahí al aire porque ahí está. No, no es así. Así tampoco nosotros no peleamos como tirando golpes al aire, sino que sabemos cuáles son aquellas cosas, hermanos, que de alguna manera te desaniman, de alguna manera te estancan, de alguna manera traen miedo a tu vida y a mi vida, de alguna manera te han hecho menguar de tu relación con el Señor.
Es tiempo que te enfoques cómo estamos corriendo, hermano. Es tiempo de enfocarnos cómo nosotros estamos corriendo. Porque necesitamos hacer eso, ¿verdad? Si yo te preguntara, ¿cómo estás corriendo en tu vida el evangelio? Bueno, hermano, voy a la iglesia, leo la Biblia unos 5 minutos todos los días, oro a veces por las necesidades. Eso es lo que tú estás haciendo, ¿verdad? Pero ¿cómo estás corriendo? ¿Cómo estás corriendo en el caminar? ¿Cómo estás corriendo en el evangelio? ¿Cómo estoy yo corriendo en el evangelio? Es tiempo de enfocarnos cómo estamos nosotros corriendo en esta carrera. Y tenemos que enfocarnos en nosotros mismos, hermano. Por eso es que Pablo no pone a nadie más de ejemplo, sino que él se pone como ejemplo. Y él dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque el peor enemigo nuestro, ¿quién es, hermano? Nosotros mismos, ¿verdad? Cualquiera puede decir, no, el diablo, no, el enemigo lo venció, Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Porque Cristo venció a Satanás, ¿verdad, hermano? Necesitamos creer eso, hermano. Necesitamos creer que el Señor se levantó con poder y con autoridad sobre toda potestad, sobre todo principado, y venció al enemigo. Pero aquella lucha con nosotros mismos. Por eso es que necesitamos, es tiempo de enfocarnos cómo estamos corriendo y dejar de señalar y criticar a otros. Pablo no toma el tiempo para criticar a los corintios. Pablo no toma el tiempo para hablar de los apóstoles. Él no toma el tiempo para hablar de aquellos que precedían la iglesia en Corinto. No, él se pone como ejemplo a sí mismo. Y él dice, así que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo, habiendo sido líder, habiendo sido pastor, habiendo sido ministro para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque hay una lucha interna dentro de cada uno de nosotros, hermano. Hay una lucha interna, ¿verdad? Dentro de cada uno de nosotros hay una lucha interna. Mire, leyendo esto, oía yo lo que un predicador escribía. Y él hablaba acerca de la inmundicia de la carne. Y hablaba de cómo la inmundicia de la carne se enseñorea muchas veces al cristiano. Y habla también de cómo influencia el todo de que cada uno de nosotros como seres humanos, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? En esta carne que nosotros habitamos hay inmoralidad. He visto a pastores caer de su ministerio. He visto líderes menguar. He visto evangelistas de los cuales se avergonzaron después. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Evangelistas que el Señor los usó en grandes señales, milagros. ¿Por qué al final de la carrera menguan y distraen su relación con Dios? Tristemente lo he vivido muy de cerca en la vida de un pastor. O sea que el Señor nos permite caminar cierto tramo de la carrera juntos, y luego el Señor lo envía a un lugar y comienza a desarrollarlo, pero con el que de los años se aparta de aquella relación con Dios, se aparta de aquella comunión con el Señor. Y la situación que está viviendo no es absolutamente nada envidiable. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué razón?
Porque muchas veces tendemos a ignorar la realidad de la naturaleza interna que mora dentro de nosotros. ¿Sabe? Ustedes y yo tenemos el potencial y somos llamados a hablar verdad el uno con el otro. ¿Verdad que eso dice la palabra del Señor? Que hablemos verdad el uno con el otro. Pero también tenemos el potencial de ser los más grandes mentirosos, hermano. ¿O no? Si ustedes me dicen, no, hermano, yo en mí ya no está la mentira. No, la estamos practicando, que es otra cosa. Pero está en ti y está en mí. Por la naturaleza humana que habitamos y la naturaleza humana que está dentro de nosotros. Pero cuando nosotros dejamos, y a esto lo lleva este pastor, ese libro, dice, cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo comience a guiarnos, comience a enseñarnos, comience a restaurarnos, podemos ir de alguna manera superando todas esas áreas y esas debilidades que muchas veces toman control de nuestro temperamento, de nuestro caminar. Pablo está hablando y él dice, así que yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Porque esta carrera es hasta el final, hermano. Esta carrera es hasta el final. ¿De qué sirve haber caminado 30, 40, 50 años en el Evangelio y al final quedar fuera? Porque ya no servimos con aquella misma pasión con la que comenzamos sirviendo al principio. ¿Por qué, hermanos, ya no estamos abiertos a ser útiles en las manos del Señor y en la obra de Dios? Y decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí, yo iré, yo llevaré ese mensaje. ¿Por qué razón? Ay, hermano, es que las situaciones que estamos viviendo en el mundo, pero ¿ha cambiado Dios? ¿Ha cambiado Dios, hermano? ¿Ustedes creen que esta pandemia cambió a Dios o cambió el propósito de Dios? De ninguna manera. Dios sigue siendo el mismo. Entonces, lo que el Señor me hablaba a mí y me decía, le vas a hablar a este pueblo lo que está por suceder. Y está sucediendo ya a nuestro alrededor. Primero, el amor de muchos se va a enfriar, hermano. El amor de muchos se enfriará. Y eso lo estamos viendo. Cuando está hablando del amor de muchos, está hablando del amor de entre nosotros como hermanos, como hijos de Dios, como cristianos. El amor de muchos se va a enfriar. Y eso era una de las señales antes de la venida del Señor. Luego lo que va a suceder, otros apostatarán de su fe. Otros van a apostatar de su fe, hermano. Van a negar aquello en lo que creyeron antes. Van a negar aquello en lo que la palabra del Señor les enseñó antes. Y van a apostatar de su fe. Y tercero, algunos oirán doctrinas de demonios. Eso dice la Escritura, de que en ese tiempo muchos, dice, escucharán a doctrinas de demonios y a espíritus engañadores. Así que esas tres situaciones van a suceder y están sucediendo ya dentro del pueblo de Dios. El amor de muchos se está enfriando. Otros están apostatando de su fe. Algunos están oyendo doctrinas de demonio y están apartándose de la verdad. Pero como dice la palabra del Señor, juntamente con la prueba, el Señor también da la salida. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos hacer, hermano? Que el Señor no me dijo solamente les vas a hablar de lo que está por suceder, no, les vas a hablar también lo que necesitan hacer y lo que tenemos que hacer. No es lo que debemos, sino que lo que tenemos que hacer. Primeramente, si tu amor por la obra del Señor o por tu relación con el Señor o para con tus hermanos se está enfriando, lo que nosotros necesitamos hacer es mantener nuestros ojos puestos en Jesús. Poner los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Porque el hombre nos puede fallar y te va a fallar.
La familia te puede fallar y te va a fallar. El pastor te puede fallar y te va a fallar. Pero si hay alguien que no te va a fallar, es Cristo Jesús nuestro Señor. Por eso Pablo decía, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Hermano, si tú te quejas, porque mire, hay quienes dicen, no, ¿y a dónde está el amor? ¿Y a dónde está el amor entre hermanos? Pues si no ves el amor, muestra el amor que hay en ti. ¿Por qué vivirnos quejando? ¿Y a dónde está el amor? Porque mire, lo hacen como una excusa o como algo que justifique por qué ellos están actuando así, o por qué ellos se apartaron de la iglesia, o por qué ellos se apartaron de reunirse o de congregarse. Y dicen, ¿a dónde está el amor entre hermanos? Pues si no ves amor, muestra ese amor que hay en ti. Porque Cristo Jesús mora en cada uno de nosotros. Y si no ves ese amor en los demás, entonces mostremos nosotros ese amor que hay en Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Si tu amor se está enfriando, lo que necesitamos hacer es poner nuestra mirada en el Señor, mantener ahí nuestros ojos. ¿Qué de aquellos que van a apostatar de su fe? ¿Qué es lo que necesitan hacer? Y eso era algo que yo les hablaba en una de las ocasiones que predicaba. Lo que necesitamos hacer como hijos de Dios, como pueblo de Dios, es llenarnos del Espíritu Santo de Dios, hermano. Es llenarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes? Alguien me mandaba un mensaje hoy, en la mañana. Y era incógnito, no traía nombres ni absolutamente ningún dato que yo pudiera verificar. Pero decía, ¿cuál es la? Mire, y hablamos tanto de la voluntad de Dios y hay tanta enseñanza de la voluntad de Dios. Y cuando yo leía eso, no te voy a decir que fui a la Biblia y el Espíritu de Dios vino y comenzó a hablar a mi vida. Y me dijo esto, yo quiero conocer la voluntad de Dios para mí. Y le preguntan eso también. Pero si hay alguien, Dios, es el Espíritu Santo el que puede y te va a llevar a esa voluntad de Dios, hermano. ¿Por qué andarle preguntando a las personas? Si bien oremos, pero llenémonos del Espíritu Santo de Dios. Él nos va a guiar a toda justicia. Él nos va a guiar a toda verdad. ¿Por qué seguir? Mire, porque si alguien te viene y te dice, no, la voluntad de Dios para usted es que ponga una tienda, que abra un negocio. Y vamos y decimos, pues, pero si viene otro y dice, no, la voluntad de Dios para usted es de que se mueva de ciudad y que empiece nuevamente. No, el Espíritu Santo te va a guiar. Él te va a llevar por el camino que Dios ha preparado para ti y para mí. Es el Espíritu Santo. Así es de que, para no correr ese riesgo de apostatar de nuestra fe, llenemos Santo de Dios, hermano. Y el tercero es que algunos van a comenzar a oír doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Lo que tenemos que hacer es llenarnos también del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo jamás va a ir en contra de lo que está escrito en la palabra de Dios. No te va a guiar en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor, hermano. Por eso es que cuando Satanás tienta a Jesús, ¿qué es lo que Jesús le dijo? Escrito está. Mire, a mí me llamaba la atención porque Jesús no le citó ni quién fue que lo dijo, ni le citó el capítulo ni el verso, sino que le dijo, escrito está. Porque ustedes y yo sabemos lo que está escrito en la palabra de Dios, hermano. Tal vez no nos recordemos, porque mira, yo aquí en el mensaje fácil puedo poner los versículos, fácil puedo poner a dónde tú lo vas a encontrar y lo puedo escribir aquí. Pero cuando tú dices escrito está aquí en la palabra del Señor. Y eso fue lo que Jesús le dijo a Satanás. Escrito está. Pero qué tanto
conocemos de la palabra del Señor? ¿Qué tanto leemos de la palabra de Dios? Y obviamente algunos dirán, hermano, yo la leo, pero no la entiendo. Por eso es que necesitamos llenarnos del Espíritu de Dios, porque Él es el que la inspiró y es el que puede darte la mejor explicación de lo que aquí está escrito. Es el que mejor puede darte, hermano, la explicación de lo que está escrito en su palabra. Así es que va a suceder, y esto viene muy pronto, hermano, y lo van a ver con sus ojos. El amor de muchos se va a enfriar. Otros van a apostatar de su fe, se van a apartar del camino del Señor. Y algunos van a oír doctrinas de demonios que van a empezar a decir que aquellos que abrazaron creyendo una vez no lo creen más. Por eso es que necesitamos llenarnos de lo que aquí está escrito. Porque si tú me dices escrito está, y vamos a la palabra de Dios, ahí está escrito. Y el Espíritu de Dios lo hace vida dentro de nosotros. Porque es el Espíritu de Dios el que hace vida la palabra del Señor en nosotros, hermanos. A veces hablamos contra predicadores o contra iglesias. Decimos, no, es que los pastores ya no están predicando contra el pecado. Y sabes, era otra pregunta que yo tenía también al Señor hoy. Y el Señor me decía, ¿qué lees en la palabra? ¿Es mi mensaje el que va a convencer a la persona de pecado o es el Espíritu Santo el que convence a la persona de pecado? ¿Quién es, hermano? ¿Es mi predicación o es el Espíritu de Dios el que convence a la persona de pecado? Es el Espíritu Santo de Dios. Lo que yo tengo que hacer es mantenerme en la palabra del Señor, en lo que dice la palabra de Dios. Pero no es, hermano, por lo exaltado del mensaje que vaya a convencer a la persona que está mal, que necesita a Cristo, que necesita convertirse. No, es el Espíritu Santo el que lleva esta palabra y la hace vida dentro de aquella persona. Y de repente comienza a sentir aquella necesidad de aceptar al Señor y de arrepentirse de su manera de vivir. Pero eso no lo hago yo, eso lo hace el Espíritu de Dios. Yo no voy porque me digan, hermano, desde que oí su mensaje me convertí al Señor. No, desde que el Espíritu de Dios hizo vida esa palabra en ti, te convertiste al Señor. Porque es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence al hombre de pecado. Sabes, este tiempo que estamos viviendo es para fortalecernos en el Señor, hermano. Es para fortalecernos en el Señor. Vienen días difíciles y aún más difíciles de los que estamos viviendo. Y eso es lo que el Señor ha hablado a mi vida. Y me ha mostrado lo que el enemigo ha tendido delante de su pueblo. Ha puesto una red, me decía el Señor, en la cual muchos han caído ya, pero todavía tienen la oportunidad de salir de ahí. Pero hay quienes van a caer en ella que ya no van a tener la oportunidad de salir y van a quedar atrapados en esa red. Por eso es que inquietaba mi corazón el Señor a que hablemos de la llenura del Espíritu Santo, a que hablemos de llenarnos más del conocimiento de la palabra de Dios, porque van a ser dos fundamentos básicos que te van a mantener de pie en el día malo, hermanos, y me van a mantener a mí de pie en el día malo. El Espíritu de Dios que mora en nosotros y la llenura de su Espíritu en mí, así como también el conocimiento de su palabra. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Para que ejercites la lectura de la palabra, no es una tarea, no es un deber, pero si tienes el tiempo, lee el mensaje a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Léelos. Y vas a ver que hay 2 palabras en las cuales termina cada consejo a esas iglesias, que son iguales para todas las iglesias. Una de ellas es al que venciere, ¿verdad? Al que venciere. Y la otra es, el que tiene oídos para oír, oiga
lo que el pastor habla a la iglesia, lo que el Espíritu habla a la iglesia. Porque el Espíritu de Dios está hablando a nuestras vidas, hermano. Está hablando a tu vida y está hablando a mi vida. Cómo nosotros vayamos a seguir esa instrucción o cómo vayamos a desarrollarla, eso depende de cada uno de nosotros. Así es que este es tiempo para fortalecernos en el Señor. Y lo que yo quiero dejar de todas estas palabras o este mensaje es esto: persevera hasta el fin, hermano. Persevera hasta el fin. Te digo persevera hasta el fin porque no sé qué tanto tiempo el Señor me vaya a mantener más con ustedes, pero perseveremos hasta el fin. Persevera hasta el final. No sea que habiendo caminado tantos años, vengas a quedar eliminado. No sea que habiendo, como dice Pablo, siendo heraldo para muchos, sea yo eliminado. ¿Te has cansado de servirle a Dios? ¿Le has servido a Dios? ¿Estás sirviéndole a Dios? La respuesta tú la tienes. Yo le decía a un hermano, este es tiempo de servirle al Señor, porque es lo único que vamos a presentar delante de Él cuando estemos ahí. El Señor no te va a preguntar cuánto dinero hiciste, cuántos vehículos nuevos manejaste, cuántas casas nuevas inauguraste. No te va a preguntar eso. ¿Qué hiciste por mi obra? Y Él lo sabe, de antemano Dios lo sabe. Pero esa es la pregunta: ¿qué hiciste por mi obra? Pongamos de pie, vamos a orar, hermano. Pero oye lo que el Espíritu está hablando a tu corazón. Oye lo que el Espíritu de Dios está hablando a tu vida. Y sabes, y si hemos estado distraídos en el camino y hemos estado corriendo como a la aventura, corriendo a cualquier lado, hermano, y con solamente correr los domingos a un servicio sentimos ya tranquilos, nos sentimos de que ya hemos calmado nuestra culpabilidad o hemos calmado nuestra alma. No es así. No es así. Esta carrera es de todos los días, en todo lugar. Es esta carrera del Evangelio, es esta carrera en el Señor. Padre bendito, yo te doy gracias, Señor. Te agradezco, soberano Dios, por tu bondad y tu misericordia. Te agradezco, Señor del cielo, porque aún tú sigues hablando, Señor, a tu pueblo, tú sigues hablando a tu iglesia. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor del cielo, que despierte en nosotros ese anhelo por llenarnos de tu Espíritu Santo cada día, Señor. Cada día, no cada domingo, sino cada día, Señor. Llenarnos de tu Espíritu Santo, porque es Él el que nos va a guiar a toda justicia, a toda verdad. Es Él el que va a redarguir nuestra alma. Es Él, Señor bendito, el que va a exhortarnos. Él el que va a mostrar la manera en que estamos corriendo delante de ti. Padre bueno, en el nombre poderoso de Jesús, yo te pido, Señor amado, que esta palabra que ha sido expuesta, porque solamente eso tú me pediste que pusiera esta palabra, pero el que la hace vida eres tú, Señor amado. El que la lleva al corazón, Señor bendito, del ser humano, eres tú. El que redarguye, Señor, el corazón de aquellos que han escuchado este mensaje, eres tú, Espíritu de Dios. Por eso es mi oración que tu Espíritu Santo lleve esta palabra, Señor, a los corazones de los que estamos aquí y de aquellos, Señor, que escucharon esta transmisión, sea cual sea la condición en la que se encuentre, sea que se han apartado, Señor, de en pos de ti, sea, Señor bendito, que no te conocen y hay necesidad de salvación en sus almas, o sea que hayan perseverado, Señor, y necesitan fortalecerse en ti. Te pido, Señor bendito, esta palabra al corazón de todos aquellos, Señor amado, que la escucharon, y que ministre allí donde está, Señor, en cada uno de nosotros. Porque sabemos, Señor bendito, que a pasos acelerados nos estamos acercando, Señor bendito, al día de tu venida. A pasos acelerados, Señor del cielo, estemos mostrando todas esas señales, Señor, que se darían antes de tu venida, las cuales tú hablaste, Señor, a tus discípulos. Te pido, bendito Dios, que despiertes, Señor, en cada uno de nosotros ese deseo de llenarnos de tu Espíritu Santo. Ese deseo, Señor, de cada día llenarnos de tu Espíritu Santo, oh Dios.
Porque a veces, Señor bendito, cuando oímos la palabra, la llenura del Espíritu Santo, solamente pensamos en las manifestaciones de esto, pero no, Señor bendito, en aquella firmeza que Él da a nuestro carácter, Señor del cielo. Te pido, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú obres, Señor bendito, en medio de este pueblo, Señor amado, y en mi vida. Señor, yo te dije que no es por los años que te he servido, no es por los años que he corrido, Señor, en esta carrera, que me hacen aceptable delante de ti, sino, Señor bendito, cuando vengo delante de tu presencia, cuando humillo mi corazón delante de ti y reconozco que si he permanecido de pie es porque tu mano me ha sostenido, Señor. No me he sostenido por mi propia fuerza. No me he puesto de pie, Señor bendito, en mi propia capacidad o habilidad, sino que ha sido tu brazo fuerte el que me ha levantado, Señor, cuando he caído, cuando he tropezado. Padre bueno, te pido por cada uno de mis hermanos que están aquí. Oro por cada familia, Señor, que está en este lugar. Oro por los varones, por las mujeres, por los jóvenes, por los niños, Señor. Porque sé, Señor bendito, que seremos esparcidos, Señor, y seremos agregados, Señor bendito, alrededor de toda esta ciudad y otras ciudades, Señor amado. Y eso está muy pronto, Señor, a venir, como tú lo hablabas a mi corazón. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestras faltas. Perdona, Señor, mis iniquidades. Perdónanos, Señor, si a veces nos hemos apoyado en nuestras propias justicias y nos hemos justificado a nosotros mismos, cuando sabemos que uno es el que justifica y ese eres tú, oh Padre. Te doy gracias, eterno Dios. Te doy gracias, Señor del cielo. Pero sé, Señor bendito, sé, Señor, que el tiempo que estamos muy pronto a enfrentar es un tiempo decisivo. Es un tiempo, Señor, donde no va a haber espacio a inseguridades y a dudas. Necesitamos afirmar nuestro corazón en pos de ti. Necesitamos vaciarnos de aquello que necesitamos vaciarnos y llenarnos, Señor, de tu Espíritu Santo. Si hay mentira en nuestros corazones, necesitamos vaciar esa mentira y llenarnos de la verdad de tu palabra. Si hay engaño en nuestro corazón, necesitamos vaciarnos de ese engaño. Y necesitamos, Señor, ser sinceros unos para con otros. Porque nos engañamos no a ti, sino a nosotros mismos. Por lo tanto, Señor del cielo, tú tenías que enviar esta palabra, en la cual nos dice que todas nuestras justicias no serán, Señor bendito, aquellas que nos justifiquen el día que nos apartemos y comencemos a vivir impíamente y alejados de ti. Pero también toda aquella impiedad que hayamos cometido el día que nos arrepintamos y vengamos de todo corazón a ti, no van a ser obstáculos para justificarnos delante de ti, Señor. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor bendito, por esta congregación, y te pido por cada familia, y te pido por cada grupo, Señor, en el cual tú nos has permitido trabajar. Señor del cielo, así como dice tu palabra, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu está hablando a su pueblo, a su iglesia. Porque eres tú el que estás enviando esta palabra. Y sé, Señor bendito, que pasará y sucederá delante de nuestros ojos, tal y como tú lo has hablado. Padre bueno, te doy gracias. Fortalece a cada uno de mis hermanos. Fortalece a cada joven, Señor. Y aquel que se ha apartado del camino, que medite, Señor, en sus caminos y que se vuelva a ti, Señor del cielo. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En mi oración delante de ti, Señor. Por mi vida, por mi casa, por mi esposa, por mis hijos y por cada familia, Señor. En esta congregación, de los que están aquí, de los que nos acompañan a través de la transmisión y de aquellos, Señor bendito, que están distraídos en otras cosas. Ten tu misericordia de cada uno de nosotros. Tal vez no volvamos a oír una instrucción o un llamado
atención semejante a este, porque los días vienen aceleradamente, Señor, sobre esta tierra, y así también el día de tu venida. Padre bueno, te doy gracias. Guarda cada matrimonio, guarda a los niños, guarda a los jóvenes, Señor. Y nuevamente, Señor, te pido que aquel que se ha apartado de tus caminos se vuelva a ti. Se vuelva a ti de todo su corazón. Y aquel que no te conoce, Señor, que salvación llegue a su vida y a su familia. Y el que ha perseverado, Señor bendito, que cobre fuerzas en ti para seguir adelante, Señor, en el tramo de tiempo que aún nos resta de camino. Te doy gracias por tu buena palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, oh Dios. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu el que nos va a conducir a través de estos tiempos adversos y difíciles. Que sea ese el anhelo del corazón de este pueblo y el mío. El llenarnos más, Señor, presencia, el llenarnos más de tu Espíritu Santo para permanecer firmes en el día malo. Y una vez pasado este tiempo adverso, permanecer de pie delante de ti, Señor. También oro, Señor bendito, por cada necesidad y cada petición. Oro, Señor, por cada familia que está pasando momentos difíciles. Oro por aquellos que tenemos familiares, Señor, luchando contra situaciones adversas de salud, Señor. Aquí en este lugar o en nuestros países, los pongo delante de ti, Señor, en oración. Haz conforme sea tu voluntad y tu propósito. Oro, eterno Dios, por los pastores que están pasando momentos adversos, Señor. Porque sé que tú eres, Señor, nuestro Dios. Y tú eres nuestro Señor y a ti te servimos. Y tú eres, Señor, el que nos ha sostenido y nos ha guardado hasta este día. Oro, bendito Dios, por cada uno de estos pastores que están, Señor, luchando con situaciones de salud. Extiende tu mano de sanidad. Extiende tu mano de misericordia. Y haz conforme tu propósito para con ellos y para con la congregación que pastorean, así como para con sus familias. Padre bendito, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias, Señor del cielo. Necesitamos conocerte cada día más, pero eso solo lo haremos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Porque tú mismo dijiste, Señor, que Él tomaría de lo tuyo y nos lo haría saber a nosotros. Te doy gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Oro también, Señor bendito, por las ofrendas y los diezmos, Señor, que tu pueblo trae a tu casa de oración. Solo te pido que nos des sabiduría para utilizarlo conforme tu voluntad y tu propósito. Te damos gracias, Señor, y oramos también por los servicios y las actividades, Señor, que tendremos el próximo sábado en la cumbre de liderazgo, Señor. Que sea tu mano poderosa guiándonos y enseñándonos e instruyéndonos, Señor.